Bueno, aquí vamos a empezar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Sobre los estudios sobre la microbiota de la leche materna, agradezco mucho a la doctora Mónica Sierra y a todo el personal detrás de toda esta operación para poder establecer una transmisión, la invitación y el esfuerzo. Muy bien. Bueno, el contenido de esta ponencia va a ser en relación a qué es la microbiota, cuál es la importancia que la microbiota tiene para la vida, cuál es la microbiota de la leche, o sea, cómo es la microbiota de la leche materna, la importancia para el neonato y para la vida futura que esta microbiota tiene y cuáles son un comentario acerca de las condiciones actuales de lo que es amamantar en tiempos de la enfermedad COVID-19. Bueno, si nos vamos a referir acerca de qué es la microbiota, eh, ustedes pueden ver gráficamente ahí precisamente una microbiota. Y la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan dentro y fuera del cuerpo, de nuestro cuerpo humano. Ahora, esos microorganismos pueden ser bacterias, arqueas, hongos levaduriformes, pueden ser también bacteriófagos, pero si hablamos en relación al tracto digestivo, al colon, que es uno de los temas a los cuales nos dedicamos, ustedes pueden ver que en un extracto de microbiota de una muestra fecal, se puede ver que la mayor cantidad de microorganismos presentes son bacterias. Yo les comentaba que esto que pueden ver aquí es la microbiota extraída del tracto digestivo de una muestra fecal. Mm. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene para la vida la microbiota en general? Bueno, la microbiota es parte de los 3 genomas que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos el genoma humano, tenemos el genoma mitocondrial y tenemos el microbioma, que es la herencia genética que portan los microorganismos que forman la microbiota. Entonces, el genoma humano tiene cerca de 23,000 genes codificantes de proteínas, mientras que el genoma mitocondrial, pues tiene una cantidad variable con respecto a la fuente que se consulte, pero son aproximadamente 37 genes cada uno de las componentes del genoma y las mitocondrias pueden tener de 2 a 10 copias. La funcionalidad coordinada de los 3 genomas, del genoma humano, del genoma mitocondrial y del genoma que está presente dentro de los microbios, que es el microbioma, es parte de lo que nosotros podemos reconocer como la herencia genética que nos permite funcionar. Ahora, dentro de la microbiota que puebla el cuerpo humano, en esa figura ideal de una mujer, está ejemplificado que hay microbiota sobre la piel. En este tipo de imágenes, cada sector se relaciona con el tipo de la abundancia de las bacterias. Entre más grande es el sector, implica que la abundancia de bacterias es mayor. Entonces, comparativamente, nosotros tenemos que con respecto a la piel, en el tracto digestivo, pues hay mayor cantidad de bacterias. En la piel está dominado preferentemente por bacterias del tipo actinobacteria. Eso es algo que podemos ver claramente en nuestro organismo. Pero a partir de la boca, donde la mayoría son firmicutes,
Y avanzando hacia el tracto digestivo, pues nosotros podemos encontrar que existen mayor cantidad de unos y menor cantidad de otros. Por ejemplo, a partir de que en la boca el compendio de publicaciones demuestra que hay más del filum firmicutes hacia el esófago y hacia llegar al estómago, las abundancias cambian, los firmicutes disminuyen, como se ve aquí. Cuando se llega al estómago, nosotros tenemos que empiezan a aumentar comparativamente de nuevo las actinobacterias, y luego ya en el tracto digestivo, sobre todo en el fermentador, que es donde hay una gran cantidad de bacterias que en el fermentador, que es el colon, tenemos una abundancia que puede variar, pero que mayoritariamente está dominada por los firmicutes y por los bacteroidetes, como muestra el esquema. Ahora, dentro de la importancia para la vida que tienen estas bacterias, podemos mencionar como compendia esta imagen, que son diversas. Tenemos desde competencia por nutrientes y prebióticos dentro del tracto digestivo. Tenemos situaciones de que existen bioconversiones, es decir, que la microbiota es capaz de convertir un tipo de productos que recibimos en nuestra dieta y puede irse en otra dirección, como por ejemplo convertir un precursor de un substrato en algo que nuestro organismo pueda usar. También les puedo decir que nosotros en la microbiota tenemos aquellos miembros que pueden producir vitaminas. Es algo que yo conozco desde que era pequeño, primaria, en la secundaria aprendemos que se producían vitaminas. Y funcionalmente tenemos reportes comprobables científicamente de que existe antagonismo directo, es decir, que las bacterias de la microbiota podrían competir de manera que no pueden otras bacterias que no deben de estar, como son patógenos, eh, presentes en el mismo tracto. Por eso es importante su presencia. La exclusión competitiva es, pues, que en el tracto digestivo, en el intestino delgado, por ejemplo, y puede existir una gran cantidad de moco, las bacterias que comen de él y viven allí, excluyen por competencia que pueda acercarse, si lo vemos de esta manera, una bacteria patógena. Y también tiene una barrera funcional. La microbiota puede ejercer una barrera por la misma situación física de estar sobre la superficie. Ahora, estimulación inmune. Las células dendríticas, como se muestra en esta imagen, constantemente están eh, extendiendo proyecciones hacia la luz del tracto digestivo, donde la evidencia experimental demuestra que interaccionan con bacterias. Y esa interacción puede tener diferentes consecuencias. Por ejemplo, que haya una señalización particular de manera que se pueda establecer una respuesta inmune contra patógenos. De acuerdo a estos modelos, la presencia constante de bacterias comensales estimula nuestro sistema inmune para producir inmunoglobulinas que combaten otras bacterias por un reconocimiento cruzado, pero que exitosamente lo pueden hacer. En otros tipos de trabajo, las células dendríticas y la detección directa de un patógeno puede desencadenar respuestas celulares en cascada de señalización que permite la producción de moléculas de interleucina y factores transcripcionales, factores que estimulan crecimiento, que pueden reclutar a las células del sistema inmune para producir inflamación, pero una inflamación regulada, de manera que no exista una
inflamación desregulada que ocasione hasta enfermedades. Entonces, esta inmunomodulación es muy importante para evitar que el epitelio del tracto digestivo esté sobreestimulado y existan hasta padecimientos. A ver, dentro del mismo tema acerca de la importancia para la vida, viene un aspecto funcional de la microbiota que es necesario recalcar. Dentro de tantos metabolitos que se pueden detectar dentro del tracto digestivo, existen tres que les puedo mencionar, que son los ácidos grasos volátiles, dentro de los que tenemos el butirato, el acetato y el propionato. Estas moléculas no nada más son producto de, como se ejemplifica en esta imagen, de que las bacterias que están en el fermentador, que es el colon, lleguen residuos de partículas que van más allá de la digestión y que no son absorbidos y lleguen a este ambiente de nuestro organismo donde las bacterias pueden producir por fermentación estos ácidos grasos. Por ejemplo, el butirato es una molécula que está documentado ampliamente que tiene efectos antiinflamatorios. Pues ya tiene ese conocimiento un tiempo. Pero en la actualidad se está demostrando cómo, en muchos trabajos, cómo estos ácidos grasos de cadena corta pueden tener efectos regulatorios en el organismo que van más allá del tema de esta mañana para nosotros. Pero la microbiota lo produce como productos derivados de la fermentación. Hay otro tipo de moléculas y aquí se ejemplifican los polifenoles, que son moléculas importantísimas que recibimos a través de los alimentos, que pueden ser transformados por la microbiota del colon, la que habita allí, y producir otro tipo de moléculas ampliamente documentadas que tienen efectos de los más importantes que se han detallado, al igual que el butirato, efectos antiinflamatorios. Entonces, este es otro ejemplo interesante del papel que tiene la microbiota para la salud y la vida. Pero tenemos que hablar acerca de la microbiota de la leche, que también es algo interesante que mencionar. Bueno, dentro de el modelo experimental que nosotros hemos abordado recientemente, tenemos que existen evidencias que muestran claramente que hay bacterias en la leche materna. Sobre todo, la evidencia muestra que son bacterias que se originan en el colon. Durante la gestación, el cuerpo de una mujer se prepara, además de tener el crecimiento del nuevo ser, su cuerpo se ajusta para producir el alimento que le va a proveer y las mamás crecen. Allí es donde se tiene la presencia de bacterias en los acinos productores de leche. Y hay dos modelos interesantes. Uno es que exista una inoculación retrógrada del bebé a partir de que mama. Y el otro es que se trate de bacterias que van desde el colon hasta las mamas vía linfáticas, viajando de una manera muy interesante, porque las células dendríticas las pueden reclutar y las pueden seleccionar, si lo podemos decir, las incorporan en vacuolas, que de otro modo serían digestivas, pero en este caso no, y vía linfáticas pueden llegar hasta las mamas. Y allí las células dendríticas, en este modelo de la vía enteromamaria, las aportan a esta parte del organismo para que formen parte de una microbiota que va a existir en la leche y que la madre le va a transmitir.
Hay evidencias y controversias acerca de esta vía enteromamaria, pero nosotros creemos que no está, pues, favorecemos esta vía como la que empieza a poblar de bacterias la leche materna, pero no podemos negar que pudiera existir una inoculación retrógrada por parte del nuevo ser que se amamanta de los pechos de la madre. Hay científicos que han logrado demostrar que existen bacterias en los pechos de la madre aún antes de que amamante al bebé, lo cual apoya la idea de que no necesariamente es por la vía retrógrada. Bueno, nosotros recientemente hemos publicado en este año un trabajo hecho en mexicanos, en mujeres mexicanas, que explora la microbiota de la leche, como está documentado allí. Este trabajo se realizó con la colaboración de un hospital, el Hospital General Dr. José María Rodríguez en el municipio de Ecatepec, y con apoyo del doctor Martín Noé Rangel Calvillo y personal del Banco de Leche. Nosotros realizamos reclutamiento y una vez que se firmó el consentimiento informado por escrito de parte de las madres participantes, nosotros exploramos en el binomio muestras de la leche de la madre y muestras del meconio o de las primeras excretas que produce el bebé para el siguiente interés, que sería identificar las bacterias de la microbiota por medio de su huella genética, que se fundamenta en el hecho de que en un gen representado como está en esta parte, por esta línea, un gen bacteriano contiene hasta 9 regiones que son variables, así como nuestras huellas dactilares, por ejemplo, pueden ser, y nos identifican. En este caso, en el ejercicio de la metodología que realizamos, se caracteriza la región polimórfica o se caracterizó identificada como B3. Aquí les muestro en esta tabla los datos de los participantes del binomio, los cuales quiero resaltar la edad promedio que tenían las madres. En amarillo podemos ver que tenían aproximadamente un promedio de 22 años de edad. La mayoría eran mujeres asentadas en el Estado de México y la mayoría de ellas ejercitaban la profesión de ser amas de casa. Su nivel de educación era pues amplio, desde escuela elemental hasta estudios universitarios algunas. También les quiero comentar que la mayoría de ellas había tenido al menos cerca del 40%, del 60% de estas mujeres habían tenido más de un parto, y en lo que es al momento de dar a luz, la mayoría fueron, cerca del 70% de ellas lo hicieron vía vaginal, aunque sí hubo cesáreas no electivas, sino de emergencia, en cerca de un 31%. En relación a la muestra de los neonatos, nosotros tenemos que su edad, cerca del 91% de ellos tenía o tuvo menos de 3 días de edad al momento de tomar su muestra. Y bueno, pues 60% aproximadamente eran niñas y un 40% eran niños. Y, y la mayoría de ellos, pues como se ejemplificó, nacieron por vía vaginal. Cuando nosotros exploramos la diversidad de la microbiota de la leche materna, en este caso este sector muestra la abundancia relativa en la leche materna de la madre
y abajo tenemos otro sector que muestra la abundancia relativa de la microbiota en la muestra del neonato. En este caso en particular, el tamaño de los círculos no están diciendo algo acerca de la cantidad de bacterias. Pero lo que sí les puedo decir es que este es el conjunto de todas las madres y el conjunto de todos los copros del bebé. En las muestras de leche de las madres es claro que las proteobacterias son las más abundantes. Proteobacterias como cuáles. Bueno, pues hay familias muy claramente definidas como está en el sector del lado derecho, amarillento, de las familias Phylobacteriaceae, Bradyrhizobiaceae, Rhodobacteriaceae, pero fíjense que también detectamos de manera muy abundante Enterobacteriaceae y Pseudomonadeaceae. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues es notorio que son familias que agrupan bacterias que hay veces que son reconocidas como patógenos. Ahora, en los sectores del lado izquierdo A y B está pues de manera gráfica representado que los sectores se parecen, los círculos de arriba y el de abajo, lo cual hace ver que cuando el bebé tiene alimentación exclusivamente de su madre, lo que se empieza a observar en el copro de ese bebé eh, se parece a lo que fue proporcionado con la madre. Em, Muchas veces en este tipo de estudios, por ejemplo, se ve que el sector del Phylum Bacteroidetes es más grande que en el copro del bebé que en la leche de la madre, pero aunque estas abundancias relativas son válidas para esta muestra, estas muestras y este sector, no necesariamente significa que haya más aquí que en esta otra muestra, en número. Eso es algo que se ejercita en este tipo de análisis. Pero sí podemos decir que en el copro de los bebés, los bacteroidetes están aumentando, es decir, que el órgano está ejerciendo una promoción de crecimiento y enriquecimiento de abundancia de ciertas bacterias. Cuando realizamos un análisis que hace uso de los datos de la secuenciación masiva que nos proporcionó las abundancias relativas y aplica rigurosos métodos estadísticos para determinar comparativamente entre las dos muestras y en cuáles existen cambios o abundancias de la microbiota que tienen significancia estadística, al menos por dos criterios. Un criterio de tipo P y un criterio de corrección sobre el tipo P, hicimos esta observación interesante. En este caso, en el lado derecho de color azul está el muestra del copro del bebé y en el lado izquierdo tenemos lo que existe en la madre. Si aparece en la gráfica que está aquí, significa que estas bacterias están presentes en ambas muestras. Nada más que en el copro del bebé, estos grupos bacterianos son más abundantes con esta significancia estadística del tamaño del efecto. En cambio, en la leche materna, las bacterias que están indicadas acá son más abundantes. El hecho de que haya un símbolo negativo no significa que sean menos abundantes. En esta representación gráfica, en este método, así se representan. Les puedo yo decir que, por ejemplo, la mamá aporta en la leche muchos taxa, pero, por ejemplo, la madre muestra una buena abundancia del género Staphylococcus, Pseudomonas y Acinetobacter, que en muchos reportes de hospitales son reconocidas como, pues, agentes de infecciones intrahospitalarias. Nada más que la madre los está proporcionando en la leche materna. Y eso es lo que el bebé mama y va a pasar a través de su tracto digestivo, donde hay un incipiente sistema inmune que dentro de menos de 3 días, yo creo que lo más probable es que el sistema inmune no, y el organismo completo del niño no sabe lo que es un agente
bacteriano de estos tipos que yo les trato de resaltar aquí. Pero la madre lo provee. ¿Será quizá para enseñarle al hijo de lo que se trata, inmunológicamente hablando? Lo que sale del bebé del tracto digestivo son estos grupos bacterianos y donde mayoritariamente, por ejemplo, se muestra muy interesante que tiene una muy buena abundancia de bifidobacterias. Como les he comentado, hay bifidobacterias en la madre, nada más que no están resaltadas en el lado izquierdo porque su cambio de abundancia o su nivel de abundancia con respecto al copro del bebé no tiene esa significancia estadística para que apareciera de este lado. Aparece acá porque de este lado, donde está el color azul, es donde las bifidobacterias tienen una abundancia muy interesante. También existen bacterias, otras bacterias de la familia Enterobacteriaceae y hasta Clostridiaceae y Pseudomonadaceae, otro tipo de pseudomonas. Ahora, entonces nosotros quisimos entender como qué porcentaje, o sea, numéricamente, qué porcentaje de las bacterias que podemos detectar en las muestras fecales de un neonato, en el meconio, en las primeras evacuaciones, se comparten con la leche. Entonces, como se tiene el dato de secuenciación masiva de cada grupo de muestras, eh, se puede ver cómo se relaciona el primer grupo que está en la leche con abundancia en lo que se encuentra en el copro del bebé. Este estudio de cálculo de cómo se comparten y su abundancia entre lo que es la leche materna que está aquí y lo que no sabemos de dónde vino, porque no se identifica, se muestra en este círculo. Este círculo muestra que lo que está en el copro en el grupo de niños, en las muestras, cerca del 70% son bacterias que están presentes en la leche materna, mientras que algo cercano al 30% no está presente en la leche materna. ¿Eso qué quiere indicarnos? Bueno, lo que nos indica es que precisamente si lo aunamos al hecho de que tenemos la certeza de que esos niños estuvieron comiendo exclusivamente leche de su madre, pues entonces la mayor cantidad, 70% provienen en su tracto digestivo provienen de la madre. ¿De dónde podrían venir los otros? Bueno, pues por otras fuentes, porque en el momento en que uno sale del seno materno está expuesto al ambiente, entonces hay bacterias aerotransportadas, los bioaerosoles en cualquier ambiente se presentan, el manejo del niño, aún ya sea inoculación por cualquier persona que haya tenido contacto con él, finalmente pueden ingresar a su tracto digestivo y poblar, pero mientras la madre lo está amamantando, le está aportando una comunidad que ella le define. Y aquí del lado derecho les podemos mostrar qué hay en este grupo de bacterias de origen desconocido, en el sentido de que sabemos que no son de la leche. Bueno, pues la mayoría son clostridiales, del orden clostridiales, pues son bacterias que pueden formar esporas, pueden ser aerotransportadas y llegar a estar cerca del bebé por cualquier razón. Y es la mayoría. Ahora, dentro del grupo de la leche materna, estos son los sectores, por ejemplo, que también hay clostridiales que se compartieron con la leche, porque la leche también los aporta, pero no son tan abundantes como pudiéramos decir, en este caso, las del orden de los aeromonadales. Son tantos nombres de bacterias nuevas porque realmente es incipiente el conocimiento, aunque ya muy extenso, pero que tenemos acerca de las bacterias en la población humana y en los estudios reportados. Cada día, realmente cada día, hay muchas publicaciones de nuevas bacterias identificadas con funcionalidad en la fisiología del humano. Por eso es que retomo de nuevo esta situación.
donde podemos entender que si la madre provee un conjunto de bacterias que pueden ejercer todas estas funciones en la edad temprana del neonato, pues es importante que lleguen pronto y el mejor vehículo para ponerlos ahí es la leche materna, que no nada más aporta bacterias, eso es claro, al inicio ni siquiera podemos hablar de leche, sino tenemos calostro que da gran cantidad de anticuerpos porque son necesarios tenerlos ahí, factores de crecimiento, entre otras moléculas. Y del calostro, la secreción mamaria pasa a convertirse en una leche inmadura hasta lo que los especialistas en leche materna llamarían una leche madura. Pero esa leche, aunque ya no aporta tantas inmunoglobulinas en comparación a lo que es el calostro, empieza a aportar bacterias y esas bacterias empiezan a tener funcionalidades como las que están aquí. Sobre todo, no podemos pasar de vista que las células dendríticas forman parte del sistema inmune y que están de manera activa, ese es el modelo que se tiene, sensando quiénes llegan ahí. Y es aquí donde podríamos hacer otra reflexión. ¿Por qué la madre provee, de acuerdo a los resultados publicados comprobables, de bacterias que, bueno, pues podríamos pensar que algunas podrían ser patógenas? Bueno, una manera en la que se puede ver estos datos es que, como ya lo tenemos en el avance de nuestra investigación, hasta antes de que la situación de COVID nos pudiera sacar de trabajo práctico, existen inmunoglobulinas en la leche materna de las madres mexicanas que están reconociendo bacterias. Y no nada más son inmunoglobulinas de la clase IgA. Entonces, las bacterias que se muestran aquí están decoradas, como lo muestra aquí, por inmunoglobulinas, pero ya desde que los produce la madre. De manera que yo creo que creativamente podríamos pensar que una madre sí podría estar proveyendo de bacterias a un bebé, pero la importancia es cómo las provee, cómo proporciona esa mamá. Si atendemos a la ciencia en la parte de la regulación inmune, de la respuesta inmune, no es lo mismo que llegue una bacteria competente a que llegue decorada o reconocida por anticuerpos. Nuestra concepción de esta situación de la presencia de bacterias en leche hasta el momento favorece nuestra hipótesis de trabajo, que esas bacterias llegan, pero están recubiertas de inmunoglobulinas, los cuales impone un arnés que evita que puedan tener las funciones negativas, aquellas que lo son, que generalmente podrían ocasionar, y dan un módulo de conexión con el sistema inmune para que pueda irse educando de alguna manera que ya está incipientemente demostrada en otros grupos en el mundo, de manera que el sistema inmune del bebé empieza a reconocer no nada más bacterias, sino qué antígenos son correctos que estén allí y cuáles no. Ahora, si recapitulamos lo que hemos comentado, pues podríamos decir que las bacterias lo que proveen, contribuyen, porque no es lo único, al bienestar de un neonato, es pues para mejorar la absorción de nutrientes, sus defensas naturales, producción de vitaminas, pero hay situaciones en que una madre no puede darle alimentación a su bebé, y es cuando la importantísima función de los bancos de leche se demuestra. Si bien es cierto que muchas veces los sucedáneos tienen que ser utilizados por situaciones de emergencia y han sido muy útiles para muchas personas, creo que la preferencia es que un neonato pudiera tomar leche materna, aunque sea heteróloga, de un banco de leche, cuando su situación particular no permite que la mamá lo pueda amamantar. Entonces, generalmente, aunque el personal de los bancos de leche llevan un excelente entrenamiento y también trabajan de una manera rigurosa de acuerdo a la norma, nosotros nos preguntamos,
sabemos que es segura porque hay muchos niños que toman el banco de leche, pero ¿como cuántas bacterias podrían en la cadena de acondicionamiento de la leche, que incluye un paso de pasteurización antes de ser proveída a los niños? ¿Qué cantidad de bacterias podrían tener un origen diferente? Entonces, cuando rigurosamente aplicamos este estudio en estas dos barras, les muestra que cerca del 99% de las bacterias que, que están en la leche de los bancos proviene, por decirlo así, pues de la leche materna, de las comunidades bacterianas que sabemos que aportan las bacterias. Y cerca de 1.2% tienen un origen desconocido. Este valor, comparativamente con cerca del 99, indica y fundamenta la seguridad del trabajo que hacen en los bancos de leche para procesar las leches, porque estamos hablando de un conjunto de leches tratadas de manera individualizada para este estudio y pasteurizadas de acuerdo a lo que a la norma de operación de los bancos. Entonces, afortunadamente contamos con excelentes bancos en todos los hospitales donde lo tengan, porque en todos los bancos de leche el personal encargado ha tomado su entrenamiento adecuado. Ahora, en las reflexiones acerca de amamantar en tiempos de COVID, hemos estado involucrados en este esfuerzo de muchos mexicanos y mexicanas que están tratando de aportar conocimiento desde el punto de vista científico para evitar que muchas mamás muchas mamás y familias, porque también los padres se preocupan por sus hijos, tengan inquietudes acerca de qué tan seguro es. Eh, bueno, nosotros pensaríamos que lo que se puede pensar es que así como hay bacterias, pues también pueden llegar virus, ¿no? La leche materna, hay trabajos publicados que son comprobables, que indican que tiene presencia de virus. Yo recuerdo entre ellos el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el virus de la hepatitis, dos tipos de virus de hepatitis pueden estar presentes en la leche. Pero de nuevo nosotros reflexionamos acerca de cómo pueden llegar esos virus. Y aunque aquí, bueno, no están en escala, están los virus del SARS-CoV-2, están exageradamente más grandes con respecto de una bacteria, pero si pensamos que una madre pudiera transmitir el virus, eh, nuestra hipótesis de trabajo es que los virus también están con un arnés que le impone la madre, que son las inmunoglobulinas. Hay demostración de presencia de virus, como en tantos trabajos que están en fase de prepublicación, pero que están bien hechos y que la evidencia que uno percibe a través de la lectura del trabajo indica que sí hay presencia en algunos casos de virus del SARS-CoV-2 en las leches maternas, como en estos dos casos en China. Ya ha habido más reportes donde se muestra que en la madre 2, en esta escala de tiempo de 0 a 26 días, la madre 1 no presentó eso, pero la madre fue admitido, estuvo en un cuarto, tuvo el parto, salió del hospital, pero después es positiva a la prueba de detección del RNA del virus por el hisopado, y la mamá es positiva, el bebé es negativo, y después de unos días, unos 4 o 3 días, el bebé da positivo y la mamá se readmite al hospital, pero ya empieza a dar positiva en la leche, pero por un corto tiempo. Mientras que en este caso en particular, que no quiere decir que eso va a ocurrir en todas las mamás que amamantan, porque estuvo amamantando a su bebé de acuerdo a la descripción del trabajo, el niño tuvo problemas, pero afortunadamente se recuperó y el binomio finalmente dio negativo al hisopado. Eso indica que en algunos casos consideramos excepcionales pudiera transmitirse la enfermedad, porque una cosa diferente es detectar el RNA del virus y otra cosa es que la persona o un neonato puedan desarrollar la enfermedad. En este momento nosotros estamos participando
en un estudio donde tenemos mujeres binomios participantes, donde se hace un sondeo acerca de la presencia o no del RNA del virus de SARS-CoV-2 por qPCR y se va a explorar además cómo es esa microbiota en la madre y en el bebé por el efecto de inmunomodulación que genera. Además de hacer el hisopado y hacer la detección del RNA por qPCR, se explorará por PCR digital para tratar de llegar a mayor sensibilidad porque muchas mamás son asintomáticas. Y también vamos a hacer una caracterización de cómo está la microbiota en las mamás y asociarlo, tratar de asociar todos esos datos con su estado de presencia o ausencia de una infección de SARS-CoV-2 y la variabilidad de la microbiota que les he hablado un buen rato ya esta mañana acerca de su importancia para la funcionalidad del cuerpo y la competencia del sistema inmune. ¿Qué tenemos hecho hasta ahora? Bueno, pues es un proyecto que está en progreso con apoyo de la doctora Paula Berenice Zárate Segura del Laboratorio de Medicina Translacional de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y en colaboración también con el doctor Fernando Guadalupe Bastida González del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de México. Bueno, dentro del universo de muestras que hemos tratado, esto fue al inicio de la situación más crítica de la pandemia. En este recuadro amarillo les quiero mostrar el conjunto de datos donde pudimos tener binomios casi completos con la mayor cantidad de datos. Me parece que estos resultados se toman con cautela, pero simplemente es para ejemplificar hasta el momento cómo sería un panorama. Madres positivas tienen un criterio de positividad porque o tienen el RNA del virus detectado al momento de que fueron captados en el hospital para parir por hisopado nasofaringio, o algunas pudieron dar positivo en otra muestra como el cordón umbilical, que no detallamos en este momento, pero algunas podían tener, que seleccionamos aquí las que tenían leche positiva, porque aquí en este comentario de esta mañana queremos ver si la leche pudiera ser un vehículo. Bueno, de 3 de 14 binomios había mamá positiva, leche positiva, o sea, para el RNA, no necesariamente para un virión infectivo, y el neonato positivo en hisopado bucal. En este caso, hay un grupo de 4 de 14 binomios donde desafortunadamente no estaba claro con la rigurosidad que analizamos los datos si la leche era positiva o no. Entonces no podemos saber, pero el neonato era positivo. Pero felizmente, esperanzadormente hemos encontrado situaciones donde la madre es positiva para la presencia del RNA, puede tener el virus y el neonato no presentaba prueba positiva por UPCR al momento del estudio y hasta el momento en que pues salieron del hospital el binomio, el neonato estaba sano. Lo cual, en cierto modo, da evidencia del modelo de trabajo que tenemos, que una madre, al igual que pasa con las bacterias, pudiera transmitir viriones, pero nosotros creemos, y para eso estamos trabajando, que esos viriones, al igual que las bacterias, pueden estar inactivos. Eso requiere que se tenga evidencia de presencia de inmunoglobulinas en la leche materna, que puedan inactivar el virus. Bueno, hemos estado dando seguimiento a ese tipo de trabajos en Asia, por ejemplo, y se ha demostrado, y en Europa, que hay anticuerpos presentes contra el virus de SARS-CoV-2 o contra proteínas como la proteína spike de la superficie. Sí, la leche materna puede tener. Recientemente, hace unos par de días, hay una publicación en China que dice que no son las inmunoglobulinas, sino que son las proteínas del suero de la leche, que por cierto también tienen inmunoglobulinas. Entonces, yo creo que son evidencias que apoyan que la leche de una madre puede tener, al igual que con las bacterias,
anticuerpos que van a neutralizar cualquier agente biológico, porque ese es naturalmente un propósito de ese alimento tan maravilloso que es la leche materna. Estas son mis coordenadas por si alguien tuviera algún interés o quisiera contactarme por alguna situación científica. Estoy a sus órdenes en el correo electrónico que está exhibido ahí. No los podría atender por teléfono porque la institución donde trabajo todavía está en pandemia, en situación de pandemia. Y eso sería todo lo que tendría que compartirles esta mañana. Pues muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Pues no más me queda más que agradecer. ¿Tiene apagado su micrófono, doctora? Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su excelente participación con esta ponencia que nos deja abierto un panorama pues más para estudiar los que pertenecemos a este hospital, y le agradezco enormemente. Qué pena que no podemos tener público para que le hicieran preguntas, pero sí está, este tema pues obviamente es muy interesante, que nos deja claro pues ciertas perspectivas que va hacia dónde para seguir estudiando ahora con la leche materna de estos chiquitines que nacen en esta época de pandemia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.